Hay hombres que con su mensaje logran cautivar a las masas, ya sea por su intensidad, el significado y profundidad del mismo, o sencillamente ese hombre posee un aura que con solo su presencia te obliga a escucharlo y permitirle embelezarte y convencerte a seguirlo, sin importar si ese mensaje es real o si esas palabras bonitas ocultan oscuras intenciones. Esa es la polémica que acompaña a CM Punk, un hombre cuya habilidad y talento es innegable, que ha logrado destruir todos los clichés en la industria del wrestling con una filosofía de primeras tan noble como el straight edge, la abstención de todo vicio. Pero Punk también lo ha tergiversado para su beneficio, sintiéndose el único capaz de guiar el negocio a una mejor versión, siendo el único puro, el único digno de estar en la cima, ya que si bien se muestra como un mesías incomprendido por aquellos en el poder, ha demostrado que no es más que una sucia serpiente traicionera que te morderá en cuanto haya logrado sus objetivos. Philip Jack Brooks, nacido el 26 de octubre de 1978, ya está viejales el muchacho, siendo un peleador desde su nacimiento, ya que el cordón umbilical se le enredó en su cuello y apenas sobrevivió al parto. Además, su infancia no fue menos compleja, su madre padecía de bipolaridad, pero lo que más lo marcó fue el alcoholismo de su padre y la drogadicción de su hermana, viviendo una tumultuosa vida hasta su adolescencia. De seguro Punk era de los que decía, sí te fui infiel, pero es porque mi papá es un perro por 8. Borracho pues. Y él no era mejor, fue arrestado en múltiples ocasiones en su adolescencia. El único momento en el que le sonreía la vida era cuando veía wrestling por televisión. Era su lugar seguro, admirando a la figura de Roddy Piper, la cual lo inspiró a seguir una carrera en el wrestling, alejándose de su familia y viviendo con un amigo de su adolescencia. No quería esa vida llena de vicios, así que decidió convertirse al straight edge, cambiando su vida por completo, siendo ese el mantra que le daría fuerzas, pero que también lo condenaría a una vida de odio. Punk junto a su hermano Mike se unieron a Lunatic Wrestling Federation, una promoción amateur que era más por diversión que nada, pero que serviría como primer acercamiento a este mundillo. Aquí adoptaría el icónico nombre que lo llevaría al estrellato, CM Punk, que originalmente significaba Chick Magnet o Magneto de chicas. Era padrote pues. Se enamoró aún más del deporte y sorprendentemente la promoción comenzaba a despegar, pero la vida golpearía a Punk, ya que su hermano estaba desviando dinero de la federación, marcando la salida de Punk y la separación de los hermanos. Su paso por la LWF confirmó su deseo de perseguir una carrera en el wrestling, aunque sabía que era un novato talentoso, no era más que un amateur. Necesitaba conocer las bases del wrestling entrando a la Steel Domain Wrestling School, donde conocería a su mentor Ace Steel, desarrollando sus habilidades rudimentarias a unas tan decentes que fue seleccionado para luchar en la promoción de la escuela, teniendo grandes combates contra y en parejas con quien se convertiría en su mejor amigo, Colt Cabana. Chale, qué mal envejeció esto. Lo que hace un podcast mordaz y $200,000 míseros. Poco a poco se hizo conocido en pequeñas empresas, apareciendo su gran oportunidad de destacar en la famosa IWA Mid-South. En esta promoción, más que lograr ser reconocido por su habilidad en el ring, lo sería por su mordaz lengua, lanzando promos llenas de veneno, atacando tanto a luchadores como a los fanáticos, creyéndose superior por su filosofía straight edge, y también que se creyó su propio hype, debido a que veteranos y fanáticos elogiaban su talento a pesar de su inexperiencia, mostrando por primera vez el tipo de persona que era, una serpiente embustera. Pero él se proclama más como un mesías que traía el cambio al wrestling, pero ¿qué cambio? Pinche viejo petardo, mi único salvador es Goku. Aunque lo peor era que podía respaldar sus palabras, teniendo épicos combates en contra de Chris Hero como la TLC match de 60 minutos, o su combate a 2 de 3 caídas que duró 90 minutos, demostrando que sus habilidades habían pulido bastante y estaba hecho para grandes cosas. Solo les digo que si tienen TDA o son pendejos, no vean esta lucha, por favor. Son divertidas,
pero es demasiado pasando al mismo tiempo. Incluso el Bastardete se enfrentó a veteranos como Rey Mysterio y Eddie Guerrero, incluso logrando derrotar a Eddie en un combate individual, jactándose del hecho al haber derrotado a un adicto como el Latino Hit. Para Punk, todo aquel con vicios no era más que escoria y él por su moral era superior. Creía que podría cambiar al wrestling, no solo esos clichés, sino librar al negocio de sus vicios y males que lo aquejaban. Pero la vida le mostraría a Punk que una filosofía noble no te vuelve un héroe, te puede volver incluso un monstruo. Punk estaba muy sobrado, pero en realidad tenía el síndrome del pez grande en una pecera chica, ya que aún no se había enfrentado a la parte más corporativa del negocio del wrestling, ya que en esa parte sí lo juzgarían debido a su apariencia, debido a su cuerpo lleno de tatuajes, su apariencia bastante punk que no era para nada estética, su estilo de vida considerado digno de una perra apretada, el cual pues Punk llevaba el punk en su nombre con bastante orgullo y gallardía. No importaba quién le dijera lo contrario, que debería de divertirse y más y no ser tan cuadrado. Él de verdad disfrutaba su estilo de vida que estaba pues fuera de los excesos, fuera de los vicios, cosas que aquejaban bastante al mundo del wrestling. Muchos luchadores han perdido la vida debido a sus excesos. Entonces, ¿quién mejor que él para cambiar todos esos clichés, para eliminar todos los pinches vicios del wrestling, más que el hombre más puro de toda la industria? Este era su destino, o al menos es el destino que él mismo se impuso, tenía que serlo. Sin embargo, todos sabemos que no importa qué tanto tú proclames que eres noble, porque si tus acciones gritan todo lo contrario, la verdad es que CM Punk sufría de esto, y vaya que gritaba: soy el maldito demonio. Tras su éxito en la IWA, Punk sería contactado por la joven TNA, siendo rápidamente reclutado por Raven para su stable The Gathering, el cual adoraba a Raven como su líder y Dios prácticamente, aprendiendo ahí todas las tácticas para manipular a las masas. Raven era su maestro en la psicología del hombre, a ser un líder cultista. Así que por eso hay tanto loquito que defiende las chingaderas de Punk, ¿eh? Sin embargo, al descubrir el pasado lleno de drogas, excesos y violencia de su líder, dentro de él comenzaron a surgir sentimientos reprimidos de su infancia, traumas pasados y odios olvidados que se dirigieron al veterano. Traicionando a Raven, teniendo como objetivo destruir al asqueroso adicto, aunque tendría que esperar de que Ring of Honor, la indie más importante del momento, lo llamó para ser parte de la misma, logrando ganarse el cariño del público con sus grandes actuaciones, volviéndose un babyface, considerando bajarle a su pedestre edge extremo. Pero en el momento en que se enteró que Raven había llegado a la promoción, todo cambió. Veremos cómo esa filosofía que puede ser tan noble puede mancharse de tal forma. Who's a Raven fan here? No damn sense. Keep drinking. I want you to die. Ambos tendrían un combate en el cual Punk fue realmente irrespetuoso, siendo más violento de lo usual e incluso al acabar el encuentro trató de humillar aún más a Raven. Why straight edge means I'm better than you. Todo escalaría y se volvería aún más violento, las promos serían más y más mordaces y la sangre correría y mancharía la lona. El odio era tan intenso y demasiado odio llevó a que se le notara a Punk que estaba loco, que estaba desquiciado, porque odiaba a un hombre que cometió errores en el pasado y ahora trata de redimirse. It's another trip to rehab, you drunk. Pero el odio con odio se paga, y cuando este lo obligó a beber una cerveza, ya no se trató de ganar un combate o de probar un punto. Se trataba de destrucción, de agredir, lastimar y eliminar. Nada importaba, solo el deseo de destrucción insano por parte de Punk hacia su padre. Raven is just like my lousy drunk father. Sí, él no veía a Raven, veía a su padre. Y por eso no pudo estar satisfecho.
solo se ganó el repudio del público y que su filosofía fuera considerado como un acto de odio y de una perra apretada, y sí, lo diré mucho en este video. This is real. This is straight edge. Punk, tras su rivalidad con Raven, logró tener éxitos en la compañía junto a los Second City Saints, portando el oro en parejas y siendo cada vez más reconocido, pero estaba en shock por todo lo que había hecho. Ganó la rivalidad en cierto modo, pero el odio que sintió era algo insano. Pero no podía dudar ni pensar que sus formas y estilo de vida estaban mal. Su ego no podría sufrir una humillación así, por lo que decidió entrar al torneo para coronar al primer campeón puro del Ring of Honor. Y sí, el nombre del título lo consideraba digno de él. Ya saben, drug free, soy mejor que tú y tu madre. Si lograba ganar el torneo, podría aclarar sus pensamientos y este torneo en realidad lo marcaría más de lo que creía, ya que logró demostrar no solo que era un loco violento y sanguinario, sino un wrestler hecho y derecho, logrando llegar a las finales del torneo ante AJ Styles, uno de los luchadores más reconocidos fuera de WWE, dando un gran combate, poniéndole aprietos al Fenomenal, pero debido a una mala decisión arbitral, perdió el combate, frustrándose de sobremanera, pero usándolo para retar nuevamente a Styles. Pero en esta ocasión el referee sería el legendario Ricky the Dragon Steamboat, y nuevamente el combate sería excelente. Parecía que Punk podría llevarse la victoria, pero nuevamente un mal arbitraje le costaría el título. La frustración hizo que Punk explotara y atacó al dragón. Pero algo pasaba. El veterano logró neutralizar al joven. ¿Cómo era posible? ¿Qué era lo que lo hacía tan fuerte a un viejo de tanta edad? Tal vez eso es lo que te hace falta: comer bien, dormir bien, hacer ejercicio e inyectarte un vergo de esteroides como Batista para ser fuerte. Punk quedó intrigado y en múltiples veces trató de atacar a Steamboat, siempre sin éxito. Se preguntaba qué era su fuerza, hasta que un día logró saberlo. Lo identificó y tuvo una idea. Una noche, Generation Next atacaba al veterano. Punk observaba y el público clamaba por él para salvarlo, sintiendo toda la energía, toda la fuerza que le transmitía el público. Punk logró ayudarlo y neutralizar a los jóvenes. Se ganó al público y al veterano, y un poder que podría llevarlo a la cima del mundo. But the measure of a man is not how many times he gets knocked down, it's how many times he gets up. De ese modo, Punk avanzó en el ranking de la compañía hasta ganarse el derecho de enfrentar a discutiblemente su mayor rival, el campeón de Ring of Honor, Samoa Joe. And everybody taps out. El campeón más dominante que la empresa haya visto. El reto imposible y un reinado que parecía eterno. Pero Punk no se intimidó y lo retuvo en un combate. So Samoa Joe, you ain't going anywhere, but your belt is, and it's coming home with me. La lucha no solo fue excelente, fue una declaración de intenciones al lograr lo imposible. No pudo vencer a Joe, pero sobrevivió 60 minutos ante la bestia, ganándose un más al público por su voluntad, siendo tan célebre esta rivalidad que su segundo combate nombró un evento de la promoción: Joe vs. Punk 2. You just rang my doorbell, and I dare you to pin me or submit me in my own hometown. Y este combate cimentaría a Punk como el rey de las independientes, el hombre más popular y el salvador de Ring of Honor, ya que este combate, si bien también terminó en empate, se le dio la calificación de 5 estrellas. I know that I couldn't get the job done in 60 minutes. I know for a fact that my Pepsi Plunge can beat you. Volviendo tan famoso a Ring of Honor que le permitió crecer más y más. No había ninguna duda, CM Punk era la cara de las indies, pero él necesitaba el título. Tenía que darle validación al Straight Edge con ese título, quitar esa mancha que él mismo provocó con su locura. Tenía que hacer que todos aceptaran el estilo de vida sin vicios, como la verdad, como el verdadero camino. Pero no pudo lograrlo. Su tercer combate, si bien sí se decidió un ganador, Punk cayó derrotado. ¿Cómo podría ser un líder si no podía ser el hombre más importante, el mejor de todos? ¿Cómo podría validarse sin ser el campeón mundial? Punk falló en llevar el Straight Edge a otro nivel. O quizás no.
Esas sí son trilogías chingonas, no como tú, Reigns vs. Lesnar. Sí, te estoy viendo, cabrón. La verdad es que Punk en esta época pasó de ser el villano más despreciable de toda la compañía y de todas las indies a ser el hombre más popular y querido. Y en realidad es como no quererlo. En realidad él era un hombre bastante apasionado, era bueno en el ring, tenía buena labia, tenía un gran desempeño en la lona. Eso sonó bastante mal, la verdad. Sin embargo, todo fue muy repentino, ¿sabes? O sea, sí, Punk ya era popular, se reconocía su gran trabajo porque era un gran wrestler, pero en realidad que él quisiera ayudar a una persona que lo humilló de tantas maneras como Ricky Steamboat, pues, o sea, no digo que no podamos cambiar, lo repito, no creo que sea imposible que la gente cambie. Sencillamente, todo fue demasiado repentino. En realidad, creo que todo fue demasiado conveniente en cierto modo. Tras la conmoción de haber perdido, Punk estaría un poco deprimido. Siguió dando grandes actuaciones, parecía solo existir en realidad, sin ningún rumbo, y su depresión fue a peor cuando vio que Austin Aries logró vencer a Joe en menos de 20 minutos. Esa montaña lucía cada vez más imposible de escalar. El Straight Edge se quedaría en un nicho completamente. Pero una alegría llegaría a su vida. Gracias a la notoriedad de sus combates, la WWE lo llamaría para algunos combates de prueba. Y logró impresionar a los directivos, ganándose un contrato con la compañía. Punk estaba extasiado, había llegado a la compañía más grande y ahí podría mostrar su filosofía a una audiencia mayor. Pero se sentía aún incompleto, ¿saben? Punk es un hombre ambicioso y deseaba probar la gloria de ser el hombre más importante por una vez. Deseaba el título de Ring of Honor para él y en realidad, algo más. Important belt in North America. Sin embargo, los rumores comenzaron a correr. No se sabía si era cierto si Punk se iba o no, y las dudas aumentaron ya que retó al campeón mundial de Ring of Honor, Austin Aries, el hombre que destronó a Samoa Joe. Nadie creía que Punk tuviera posibilidades de ganar. Si no venció a Joe, ¿cómo vencería a Aries? Pero el público fue el factor diferencial. Animó a Punk, le dieron su energía, ya que si conseguía el título, eso significaba que se quedaría un poco más en la compañía, que se quedaría en Ring of Honor. Y así sería. Punk, ante la algarabía del público, vence a Aries y se convierte en campeón mundial. Finalmente era el hombre más importante y finalmente podía dejar de esconder sus colmillos y escupir su veneno al fin. The greatest thing the devil ever did was make you people believe he didn't exist. Le cuenta al público una parábola, admitiendo que solo los usó para llegar a la cima. And that snake looked that man right in the eye and said, You stupid old man, I'm a snake. Él es una serpiente en quien no debes confiar. Así comenzó el llamado Summer of Punk. I am the devil himself. Stupid, mindless people fall for it. Este periodo de tiempo sería infame como pocos. Punk, al revelar sus verdaderas intenciones y su complejo de Mesías, creía que no había nadie tan puro de alma, cuerpo o mente, o siquiera tan digno de portar ese título más que él. Así que decidió llevarse el campeonato WWE consigo, cometiendo un sacrilegio imperdonable al firmar su contrato con WWE encima del título, declarando la guerra a todos en Ring of Honor. Here we go, ladies and gentlemen. Kiss my ass goodbye. Mick Foley trataría de ser su Pepe Grillo. Trató de hacerlo entrar en razón, de que volviera a ser ese Punk admirable que enfrentó a Samoa Joe, que ayudó a Ricky Steamboat. Pero el oriundo de Chicago responde que él nunca fue ese hombre ante la decepción de Foley. Bueno, tú estás pendejo que Foley. Debido a sus palabras, lo hizo enfrentarse a un joven Jay Lethal, quien no fue gran problema para él, así como Roderick Strong, a quien venció con facilidad. I'm coming home with the one thing that's eluded me all this time, the Ring of Honor Championship belt. El reloj corría y al inicio del contrato de Punk con WWE se acercaba, y el ángel caído Christopher Daniels trató de quitarle el título en un gran combate que reflejaba la desesperación de los aficionados y los wrestlers, pero no pudo lograrlo. You got punked. Punk había sacado su lado más vil, usando cualquier táctica para sacar ventaja y retener el campeonato. Todo parecía perdido. Right now, in my hands, this becomes the most important
solo quedaba una fecha y se celebraría un combate de 4 esquinas por eliminación. Christopher Daniels, Samoa Joe y James Gibson batallaron por salvar el honor de la compañía de derrocar a la serpiente, sin embargo uno a uno fueron cayendo. Punk celebraba su victoria, creía a Gibson indigno de vencerlo e incapaz, haciendo que se confiara, provocando su derrota ante la explosión de alegría del público. Punk había sido derrocado, pero en un acto de respeto la compañía le organizó una despedida a su salvador. Ya que sí, Punk era un maníaco hijo de puta, pero él salvó a Ring of Honor y la volvió famosa, y por eso le dieron la oportunidad de despedirse de su casa. Y esto lo haría en lágrimas, en completas lágrimas que pueden verse un poco hipócritas o para otras llenas de nostalgia. Punk de verdad amaba a Ring of Honor, solo que a veces él se ama más a sí mismo. I love this place. Thank you very much from the bottom of my heart. Ahora sí, Punk listo para la grandeza de WWE, la compañía le daría un golpe muy duro a su ego. Fue asignado a su territorio de desarrollo, Ohio Valley Wrestling. Esto frustró a Punk en demasía. Él se pensaba listo para las marcas principales, en realidad, pese a siempre dar su 100%, nunca tuvo miedo de expresar su descontento. Aún así le dieron una probada de grandeza al participar en la entrada de WrestleMania 22 de John Cena en su ciudad natal. Todo fue grandioso, espectacular y abrumador. Punk se diría a sí mismo que él estaría allí algún día, pero también se dio cuenta que no era un tiburón en una pecera pequeña como creía. Era un pez minúsculo que se había aventurado al océano. Así, decidió bajarle a su pedo tan extremo a Straight Edge y trató de suavizarlo y ser un poco más humilde. Era necesario o probablemente sería despedido. No te hagas pendejo, Punk. Temblaste, puta. Temblaste. Y este cambio funcionó ya que alguien vio algo muy especial en él. A pesar de que todos los directivos no veían algo especial en él, Paul Heyman se acercó y lo reclutó para su marca, la ECW, haciendo un pacto. El día que CM Punk protagonizara WrestleMania, él lo acompañaría en su entrada. Así, llegó a la marca extrema presentándose bajo su estilo de vida straight edge, pero de una manera más light, sin tratar de imponerlo, sino de mostrarlo al mundo como algo noble, como siempre debió haber sido. I'm straight edge. I'm a man of great discipline. My addiction is wrestling. Dando un cambio verdadero, destacando rápidamente en ECW, siendo uno de los principales alicientes. Era extremadamente popular, además de tener una racha invicta por casi 8 meses, clasificando el Extreme Elimination Chamber, y a pesar de ser el primer eliminado, demostró de lo que estaba hecho. Everybody asks me exactly how I can be addicted, anything at all. What I am addicted to is competition. Ahora escuchaba, aprendía y se desarrollaba gracias a los veteranos de la ECW, además de que participó en el Money in the Bank de WrestleMania 23. Punk siempre era relevante, se acercaba más y más a las altas esferas de su marca, siempre rozando el título, estando tan cerca de ganarlo en Vengeance, y aquí iba a enfrentarse a Chris Benoit en un Dream Match. Pero todos sabemos lo que sucedió, y terminó perdiendo ante Johnny Nitro por su falta de preparación. Pero esta vez no se frustró, no hizo una rabieta, sino que se levantó y con su voluntad ardiendo, siguió intentando hasta derrotar a Morrison. Su cambio era verdadero y Punk se sentía muy bien consigo mismo. La gente respetaba su estilo de vida y lo admiraba, lo que siempre había deseado, y estaba cosechando éxito. De verdad, Punk le estaba dando un giro a su vida. Aunque bueno, en WWE nada es tan sencillo y sus frustraciones comenzaron a llegar. Sus rivales durante su reinado no estuvieron a la altura y analizó que la ECW no tardaba en morir, ya que él era el único que valía la pena ver ahí. Así que sabía que tenía que irse a las verdaderas marcas importantes, y lo haría mediante Money in the Bank. Y pese a perder el título de la ECW, rápidamente ganaría el maletín en WrestleMania 24. Su boleto estaba asegurado. Pero la vida te sorprende muchas veces, y los directivos lo habían elegido para ser drafteado a Raw. Esto alegró en demasía a Punk, ya que esa era la marca principal de WWE, y si te mandaban ahí, significaba que tenían fe en él, y debería mostrar su valía para ser un main eventer, y la oportunidad llegó. Canjeó su maletín en contra de Edge para convertirse en campeón mundial pesado.
Finalmente, tocaba el oro máximo y todo solo podía ir cuesta arriba. I'm almost speechless. I don't know, I feel awesome. ¿Verdad? Voy a ser honesto. Para este punto, como que me está dando un poco de lástima Punk, ¿saben? Al menos lo estaba intentando. La WWE, a pesar de ser el campeón mundial, lo relegó a un plano muy secundario. Pese a que sus rivales estaban a la altura, sencillamente no lo trataban como una superestrella principal. Pero Punk lo tomó como un reto para probarse, para demostrarle al mundo que merecía ser reconocido, admirado y que era un material de main eventer. Y en realidad lo logró. En Unforgiven, los directivos le dieron la oportunidad de ser el evento principal finalmente. Llegó su gran oportunidad, su premio, su reconocimiento, el cual Randy Orton le robaría al atacarlo en backstage y patearlo en el cráneo. Punk fue sacado de la lucha por lesión y nunca pudo recuperarse. La frustración y el odio nunca abandonaron su corazón. Punk comenzaba a resentirse con la WWE, ya que sentía que no lo apreciaban, que siempre lo ninguneaban por su apariencia y lo condenaban a ser solamente un luchador que de vez en cuando podías confiarle para dar un buen espectáculo, pero no más allá de eso. Además, siempre se le consideró como una perra apretada debido a que no usaba drogas y no tomaba alcohol. Así que Phil pensó que tal vez era el chico bueno, el chico humilde, no le estaba funcionando para ganarse el respeto de los directivos y de sus compañeros en la WWE. Tal vez para ser respetado tendría que ser temido, y así podría imponer su estilo de vida straight edge. En vez de presentárselos a las personas, deberían adoptarlo como la verdad absoluta, tal como lo hizo en Ring of Honor. Por lo cual, sencillamente tendría que volverse tal vez un poquito más como cuando sacó sus colmillos aquel día de 2005 en el Summer of Punk. Por eso, él, debido a ser straight edge, es mejor que todos, porque es straight edge. Y bueno, ¿qué les digo? Punk finalmente decidió no limitarse y sacar su verdadero ser. Punk trató de no dejarse controlar por sus frustraciones, la decepción, el odio que sentía. Pero esa patada y esa noche, algo cambió en él. Pero él quería seguir siendo como hasta ahora porque era feliz. Así que trató de recuperar su título, pero no tuvo éxito, alejándolo la compañía de la escena del main event. Ganó el título en parejas y el Intercontinental, pero no era suficiente para él. Sencillamente no ser una estrella lo frustraba, porque sentía que esa oportunidad de serlo ni siquiera pudo aprovecharla. Sentía que la WWE lo ninguneaba, que lo subestimaba más, y lo peor de todo es que creía que no lo respetaban. Así se sentía. Todo por ser el mismo. Por ser el mismo no lo respetaban, pero en realidad no estaba siendo el mismo. En realidad trató de adaptarse a la WWE y solo se frustró y recordó a su ídolo Roddy Piper, que él no se adaptaba, él tomaba lo que quería cuando quería. Así era el método para sobrevivir en una compañía como esta. Así que él haría que lo respetaran, quisieran o no. Vaya, ahora sí que aplicó la de estoy en mi proceso de reconstrucción, o en otras palabras, permiso para ser un culero. Sí, los veo, pedazos de caca. But I've never done anything in my life just to be popular. I've always done what's best for me. Punk ganó por segunda vez el Money in the Bank y esta vez no solo buscaría ganar el título, buscaba dar una declaración de intenciones. Él será main eventer, quieran o no quieran. Porque él es straight edge y es mejor que todos. Straight edge means I am better than you. Sus colmillos nuevamente salieron y el Mesías ascendió. Punk canjeó el maletín en contra de Jeff Hardy, el hombre más querido de toda la WWE, pero también un asqueroso adicto que daba mal ejemplo, ganándose el odio de los fans, pero solo los veía como tontos que no comprendían su mensaje. Él seguía pretendiendo ser noble, siendo una rivalidad de caballeros, pero nada más alejado de la realidad.
A Punk solo le interesaba a él y demostrar que era superior moralmente a todos y merecía ser campeón, descalificándose de su lucha para retener el título, atacando a todo aquel que apoyara a Hardy como You know a thing or two about prescription medication. What I don't think you realize is that you have to go to a doctor to legally obtain some. podían abuchearlo a él si el bastardo de Ruinavidas era Hardy. Digo, es un poco hipócrita esto, ya que el que quiere arruinar la vida de alguien es la perra apretada de Punk, ¿verdad? Pero bueno. People actually cheering because you haven't failed a drug test in a year. Y cuando este logró vencerlo en Night of Champions, se volvió aún más mordaz en sus promos. I can't really respect anybody who lives that type of lifestyle. Se volvió aún más violento, sencillamente no podía creer que había perdido frente a un adicto. Eso le quitaba credibilidad como Mesías, no podía permitir tal blasfemia. Still believe in teaching you people the difference between right and wrong. Se metió tanto en la cabeza de Hardy que este, en vez de concentrarse en obtener la victoria, se concentró en lastimar a Punk. Y este aprovechó para lograr vencer a Hardy en su terreno. It's easier to be weak like Jeff because you sure can't be strong like me. Había vuelto a la cima del mundo, aunque pronto caería a los más oscuros avernos. Pese a todo, aún quería deshacerse de Hardy. De verdad lo odiaba, ese odio reprimido hacia su padre que descargaba en el enigma. Pero al final Jeff apostó a su carrera. Pero Punk logró vencerlo, arrebatándole a Hardy su medio de vida y de comprar más drogas, según él. Había diezmado a un adicto. Y la perra apretada seguía y seguía. The charismatic enabler is gone. Pero el gusto le duraría poco. Undertaker comenzaría a acosarlo y, para ser honestos, Punk sí se dejó ver como una perra, ya que toda esa valentía, toda esa gallardía, todo ese egocentrismo propio de un falso mesías había desaparecido cuando las puertas del infierno aparecieron frente a él. Ahora sí, culero, ¿verdad? Todos son bien vergas y se creen ateos hasta que ven la muerte de frente. Que te salve tu straight edge, cabrón, rézale a él. Qué babosadas, digo. Y cuando entró a ese maldito averno, Taker le propinó tal paliza que muy apenas pudo meter las manos. No fue una lucha violenta, solo un combate que Punk perdió como una perra. No podía creerlo, en realidad se volvió completamente loco. Ya nada le quedaba, ni el público ni su título, y se preguntaba por qué una entidad sobrenatural lo había castigado a él, si él era el justo, el puro, el mesías y el salvador de la industria. You should all aspire to be as great as I am. Así que pensó que en realidad a los mesías siempre los llaman locos, los juzgan hasta que se dan cuenta que tienen razón. You need to say to yourself, I have a problem. Comenzando a reunir súbditos, seguidores fieles a él, volviéndose aún más retorcido. Ya no era un ejemplo, sino un líder cultista que le encanta lavar cerebros. I will continue to reach out and help those who can't help themselves. Y así lo hizo. Primero con Festus, un incapaz mental, y lo rehabilitó y lo llamó Luke Gallows. Además de que reclutaron a diestra y siniestra a múltiples personas que querían renacer en el Straight Edge, rapándolos como un bautizo retorcido, señalando una nueva pureza adquirida. Straight edge can save you. Siendo Punk el único digno de portar una melena por su pureza indiscutible, reclutando finalmente a Serena, dando discursos cada uno más retorcido y perturbador que el anterior. Era un pastor que guiaba a su rebaño mediante el lavado de cerebro y la pleitesía a su persona. En pocas palabras, el cabrón era un Charles Manson, pero menos culo, porque él sí se daba de chingadazos, ¿verdad? It just happened to Serena, and I want all of you sheep out there to know that it too can happen to you. Y el único objetivo era el éxito de Punk, participando en el Royal Rumble y la Elimination Chamber sin éxito. Solo que en esta última buscaría venganza del Rey Mysterio, quien lo eliminó arruinando la celebración de cumpleaños de la hija del Rey. Happy birthday to you. Causando el terror en la familia de este, deseando reclutarlo para su facción, luchando en WrestleMania con esta condición. Pero al final, Punk no logró la victoria y gracias a esto perdió credibilidad con sus seguidores. I was supposed to save Ray on the grandest stage of them all. Y Rey señaló esa hipocresía de cómo él sí puede tener cabello y sus seguidores no.
que quizás solo los manipulaba para conseguir sus objetivos. I am willing to sacrifice that represents my eternal purity. Punk apostó su cabellera, la señal de su pureza y liderazgo, ganando este combate gracias a un nuevo recluta. Todo se había intensificado. My symbol of purity remains on the top of my head and Punk quería reclutar a Rey para castigarlo y tenerlo a su merced, y Rey quería rapar a Punk para probar su hipocresía como líder del Straight Edge. I saw doubt in both your faces. Luchando una tercera vez con ambas condiciones activas, pero todo terminó con Rey rapando a Punk, mostrando su faceta más patética y el inicio de su completa caída en desgracia. En este momento procedía a hacer un chiste de calvos, pero por alguna razón siempre salgo con cachucha en los videos, así que me voy a callar el hocico. I look foolish, don't I? Ya que comenzó a usar una máscara no para cubrir su calvicie, sino para cubrir su vergüenza, su carrera. Mientras más pasaban los años se venía más y más a menos. Era humillado una y otra vez. Ya no inspiraba respeto o temor, solo lástima, siendo humillado finalmente por The Big Show. Ni siquiera la WWE ya lo tomaba en serio, siendo trasladado a Raw. Pero había sufrido una lesión en su cadera, así que lo mandaron a la mesa de comentaristas. Esto asustó a Punk, ya que se sintió como Randy Savage en los 90s cuando fue obligado a ser parte de la mesa de comentaristas y no luchar más. ¿Acaso esto significaba que su carrera estaba acabada? you haven't seen anything yet. Punk estaba extremadamente desesperado, no quería que acabara así, tomando el liderazgo de un Nexus que ya estaba prácticamente en sus últimas. Siguiendo con sus tendencias cultistas, obligándolos a pelear y recibir tortura para obtener un lugar en el grupo. I'm just trying to make the world a better place. All of you, have faith. Buscó venganza en contra de Randy Orton por lo sucedido en el 2008, pero no le salió bien. Todo parecía perdido, además que en ese año su contrato expiraba y por cómo iba su carrera, lo más seguro es que no lo renovaran y lo dejaran ir. Punk había fallado en todo, ya no tenía nada que perder y, en realidad, esos son los hombres más peligrosos y poderosos. Trust me when I tell you, I am leaving with the WWE Championship. Por alguna razón, fue programado en un combate para decidir al contendiente número 1 al título de la WWE, logrando llevarse la victoria para enfrentar a John Cena en Money in the Bank, revelando un secreto empresarial. Su contrato expiraba el 17 de mayo de 2011 y él se llevaría el título de la WWE consigo. Para irrespetar y lastimar a la compañía que lo había humillado tantos años, trataría de replicar su historia en Ring of Honor, pero esta vez tendría éxito al como diera lugar. I'm the best. I'm the best in the world. Punk interferiría en la lucha de John Cena, provocando su derrota, para finalmente sentarse en el escenario y soltar la promo que cambiaría su vida para siempre, la infame Pipe Bomb. You're better at than I am, and that's kissing Vince McMahon's ass. En la cual soltó todas sus frustraciones, dijo bastantes verdades sobre la compañía y Vince McMahon, cosa que nunca nadie se había atrevido. I'd like to think that maybe this company will be better after Vince McMahon's death. Proclamándose el mejor en el mundo, convirtiéndose en ese momento en un revolucionario, en la voz de los que no tienen voz, volviéndose el hombre más popular de la WWE, iniciando una revolución sin querer, pero la cual aprovecharía al máximo. I'm leaving with the WWE Championship. Maybe I'll go back to Ring of Honor. Aunque fue suspendido, no importó. Los fanáticos que amaban por Punk querían verlo destronar a John Cena, el campeón corporativo, y acabar con el corporativismo por completo. Incluso Cena presionó al jefe para restituirlo, pero con una condición: si perdía, sería despedido. CM Punk walks out of Chicago with his championship. John, I will beat you for that title and I will leave. And now the thing of it is, you're gonna get fired? Las apuestas estaban bastante altas, pero el jefe no podía permitir que lo humillaran a él y a su empresa de esa manera. No podían llevarse su bien más preciado, así que trató de negociar con Punk, y esto fue algo sin precedentes. You will apologize and you will like it. Por primera vez en una negociación, el jefe estaba contra las cuerdas. Punk lo tenía donde quería, exigiendo cosas cada vez más y más absurdas. Vince McMahon solo podía acceder a todo. I can tell you have zero faith in John Cena.
El revolucionario estaba venciendo al sistema, pero Cena los interrumpió y no pudo soportar las verdades que este le lanzó y lo atacó. You're no longer the underdog. You're a dynasty. You are what you hate. Y esto fue perfecto porque en realidad Punk no tenía intención de firmar un nuevo acuerdo. Esto se trata de venganza y él la conseguiría. Say goodbye to the WWE title and say goodbye to CM Punk. Entrando a la arena como un héroe, siendo recibido en Chicago como su campeón, con unos vitoreos que hacen temblar la arena y una playera que exclama "The best in the world". Y Cena entra a la cueva de lobos, como un enemigo del pueblo que desea su sangre, combatiendo de manera férrea, luchando ambos con todas sus fuerzas, llevando sus cuerpos al límite. No había un ganador claro, nadie tenía la ventaja, pero la voluntad de Punk fue más fuerte, y a pesar de las interferencias de McMahon, finalmente llegó a lo más alto del negocio. Y se volvió campeón de la WWE, tomando el santo grial de la compañía. Los había humillado y finiquitó su venganza con un beso burlón y huyendo en medio de sus paisanos. CM Punk se volvió una leyenda al ser alguien que venció al sistema. El revolucionario venció a la WWE, pero su revolución resultó no ser más que una pantomima, ya que el revolucionario volvió 2 semanas después a la WWE. Why did I come back? As proud as I was about backing up everything I said, my voice needs to be heard. Tras que le ofrecieran un mejor contrato al nivel de las grandes estrellas del negocio, vivió como un maldito hipócrita, diciendo que busca el bien mayor, pero en realidad no es así. Busca su propio beneficio, solo que sabe disfrazarlo muy bien entre objetivos loables y discursos bonitos. Porque la verdad es que CM Punk nunca hubiera tratado de cambiar el negocio si los clichés establecidos lo hubieran beneficiado. Si el negocio se hubiera adaptado a él, nunca hubiera deseado una revolución. Punk es una serpiente que te morderá cuando ya no le sirvas, y será un mesías que te guiará, pero que te lanzará al fuego en cuanto se compliquen las situaciones. Punk ha demostrado que no desea el bien común o que el straight edge sea un ejemplo, sino una herramienta para su beneficio. Sí, en Punk solo desea que su veneno se esparza por todo el negocio y que él sea reconocido como el mesías que salvó al pro wrestling. Y bueno, gente, este fue el video de esta semana. Espero que les haya gustado bastante. La verdad es que la historia de CM Punk es mucho más interesante de lo que yo creía, ya que habla de temas bastante delicados. No solamente habla de esos temas sobre la drogadicción y los abusos y sobre personas que deciden dejarlo por sus traumas, sino que en realidad habla sobre todo de una persona que trata de cambiar el negocio no porque desee el bien común, sino porque en realidad desea su propio bien. Y para obtener ese bien necesita crear una revolución, necesita convencer a las masas para que lo apoyen y que sencillamente lo respalden en sus objetivos. Por eso Punk siempre ha tenido un mensaje que podríamos definirlo como algo loable, algo noble, algo que de verdad podría hacerle un bien a la sociedad, pero que sencillamente él lo ve como una manera de enaltecerse, de sentirse mejor que los demás y usarlo para que todos los demás lo vean como el hombre más admirable y deseen su éxito. Punk sabe manipular a las masas, sabe manipular a las personas, sabe manipularnos a nosotros los fans del wrestling. Por eso tanto cabrón aún lo defiende a pesar de todas las chingaderas que ha hecho. Por eso les digo que CM Punk no solamente es una maldita perra víbora, sino que el cabrón es un mesías, un falso mesías que sabe es lo más peligroso de él. Y bueno, ¿qué les digo? Si el video de verdad les gustó, pues por favor les agradecería que me dejaran un chop en el botón de like, que le dieran un slam al botón de compartir para que este video le llegue a muchas más personas y este proyecto crezca. Además, por favor, si pueden también pues denle un hype al video para que este video le llegue a muchísimas más personas de manera pues más constante. Ya saben, esa madre que sale ahora en YouTube que dice hype, que son unos puntos para que pues puedan apoyar al canal, para que le llegue a más personas este pedo, porque YouTube está apoyando a los pequeños canales. También, pues si quieren no perderse de todo lo que se viene, ya que va a haber muchísimo más contenido a partir de ahora en el canal, pues suscríbanse, perros, es gratis, muy gratis, de verdad es gratis, y no les voy a cobrar un curso por suscribirse. Y pues nada, pueden seguirme en mis demás redes sociales que se van a estar apareciendo por aquí, o pueden unirse al canal para tener beneficios exclusivos como ver este video primero que nadie. Y pues síganme en mi canal de cine, por favor. Ya estoy a punto de subir videos, se los prometo.
Y pues nada, gente, quería agradecerles por el apoyo que le dan al canal, porque pues sigue teniendo vistas, no tantas, pero sigue teniendo bastantes vistas, sobre todo pues, por el nivel de inactividad que ha tenido este pobre canal. Pues la verdad es que se los agradezco demasiado. Y pues nada, ojalá les haya gustado el video, ojalá sigan aquí durante muchísimo tiempo, que yo quiero estar aquí bastante. Pasaron muchas cosas, pero ya todo se ha resuelto. Entonces, muchísimas gracias, gente, por estar aquí. Yo soy el hombre que cree que el Pro Wrestling es real y Anel Prieto. Y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo, gente. Adiós. ¿Por qué volteé para allá? Adiós. Y tomen agua, perros.